Bueno, muy buenas tardes a todos, estimados estudiosos. En esta primera sesión vamos a tratar algunos aspectos claves del material de estudio para nuestra asignatura de análisis de riesgos industriales. Entonces quería hacer como una breve introducción, tratar algunos conceptos claves o específicos en cuanto a la parte de trabajo y enfocarnos un poco en nuestro caso de estudio, que es en el proceso de fabricación de cemento. Entonces, saludo en este momento a los estudiosos que se encuentran conectados. En este momento pues veo que está Hamilton. Igual si más personas se van conectando, vamos llevando la presentación y en la parte final haremos una sesión de preguntas y luego verificaremos las actividades que están para el desarrollo de este módulo. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Entonces, nuestro objeto de estudio en la materia de análisis de riesgos industriales se nos plantea un caso, el cual es la fabricación de cemento. Si bien digamos que puede ser un poco ambiguo trabajar este caso, la idea es que nos quede bases bajo el análisis o bajo el estudio del caso del cemento para que lo podamos aplicar en cualquier tipo de industria y más allá en la que ustedes se desempeñan. You are now unmuted. Bueno, muy buenas tardes a todos, estimados estudiosos. En esta primera sesión queremos hacer unas revisiones de los conceptos básicos y entrar a profundizar un poco más sobre el objeto de estudio de la materia análisis de riesgos industriales. Estamos tratando un caso concreto que es el empleo de maquinaria para la fabricación de cemento, pero la idea un poco es que nos queden bases para hacer análisis de riesgos a cualquier industria. Escogimos ese caso puntual dado que es una maquinaria pesada, tiene varios procesos en los que se involucran procedimientos que conllevan muchos riesgos y son aplicados en muchas industrias. Entonces la ventaja de trabajar ese tipo de casos es que podemos desprender o derivar muchos conceptos que nos pueden ayudar a aplicarlos en otros tipos de industrias. Entonces la clase está segmentada de la siguiente manera. En la primera parte haremos una revisión de los conceptos claves, aludiendo pues al trabajo y a los riesgos que se pueden presentar. Luego haremos un paneo específico para nuestro caso de la fabricación de cemento. Y finalmente haremos una revisión sobre la actividad que está para esta semana en cuanto al desarrollo del módulo 1. Saludo en este momento a las personas que se encuentran conectadas. Entonces un saludo para Hamilton, que es la persona que en este momento está en línea. Y esperando pues que se conecten más personas, haremos un espacio de preguntas y respuestas al final de la jornada y pues verificaremos el tema de la actividad evaluativa. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra presentación. Y lo primero es mencionar algunos conceptos claves. Inicialmente vamos a definir qué es salud. Entonces definimos salud como un estado de bienestar y en el que debe ir implícito un equilibrio. Ese equilibrio tiene componentes tanto de la parte física, mental y social. Todos estos o todas estas dimensiones del ser humano, si se encuentran en buen estado, quiere decir que hay un equilibrio saludable. Para tener una buena salud, estos tres ítems deben estar en equilibrio. El trabajo lo definimos como toda esa actividad que realiza el hombre para la transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida. Y es importante diferenciar el concepto de trabajo al concepto de empleo,
dado que no todo empleo es trabajo. Muchas veces hay casos en los que diferentes tareas que se hacen en un empleo no tienden al mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, pues es un requerimiento en la vida cotidiana para subsistir, ¿cierto? Para tener una fuente de ingreso económico. Y eso conlleva pues a esa fuente financiera que permitamos la calidad de vida, pero directamente no establecen un trabajo como tal. Otro concepto clave que quería que analizáramos es el de medio ambiente laboral, en el cual se presenta todas esas interacciones que tiene una persona en su espacio de trabajo, que influyen de manera directa o indirecta en la salud. Entonces es importante tener estos conceptos como muy detallados, ya que nuestro objetivo en el análisis de riesgos pues es mejorar la salud, mejorar las condiciones laborales y tener pues trabajos más seguros, ¿cierto? La higiene industrial, entonces acá decimos que son todas esas actividades destinadas a la identificación, evaluación y control de agentes y factores en el ambiente de trabajo que puedan conllevar a enfermedades laborales. Directamente hablamos del término de enfermedad laboral. Nosotros planteamos un plan de acción y digamos que está regularizado por muchos países y muchas instituciones. En la primera parte identificamos agentes de higiene ocupacional. Cuando decimos agentes, lo tenemos que diferenciar por un lado del peligro. Los agentes son los que están implícitos, que muchas veces no los tomamos en cuenta, pero que a lo largo del tiempo pueden llevar a generar algún tipo de enfermedad. Entonces la primera parte es identificar cuáles son estos agentes. Luego de determinarlos, hay que hacer una observación en cuanto a los grupos de exposición. En un ambiente laboral, decimos un grupo de exposición, pues son todas esas personas que están presentes en ese entorno o en ese espacio. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, si vamos a la oficina y resulta que llega una persona que está contagiada por el virus, por ejemplo, el coronavirus que de tanto hemos hablado actualmente, es importante definir que ese es el peligro latente, ese agente que está poniendo en riesgo la salud de las personas. Grupos de exposición pues son esas personas que tienen contacto con la persona que está enferma en ese momento. Luego establecemos un programa de monitoreo, es decir, hacemos una observación y un seguimiento de la persona que se encuentra enferma y de ese grupo al cual estuvo expuesta. Hacemos una evaluación cuantitativa, es decir, sacamos algunos parámetros que podamos medir y en base a eso tomar decisiones. Acá es donde hablamos del análisis de resultados. Entonces, según esa evaluación que hicimos en el punto anterior, analizamos, tomamos decisiones, que es lo que conocemos como el plan de control para la reducción de riesgos, y al final hacemos un seguimiento a la evolución de esos agentes que teníamos inicialmente. Otro término muy clave es la seguridad industrial. Es importante que todas las empresas tengan en cuenta factores que pueden llevar a accidentes de trabajo. Entonces es importante diferenciar el tema de accidentes de enfermedades laborales, ya que tienen digamos así definiciones totalmente completas. Un accidente de trabajo es el que puede ocurrir en un instante debido a un riesgo que está presente, mientras que una enfermedad es la que se puede adquirir a medida que pasa el tiempo por un agente específico. Dentro de estas actividades en la parte de seguridad industrial, las que se tienen en cuenta como de manera regular es primero la identificación, registro y evaluación de los riesgos que puedan producir esas enfermedades o esos accidentes. En esta parte es clave tener en cuenta el tema de la identificación, registro y evaluación, ya que es como nuestro primer paso en cuanto
al análisis de los riesgos que pueden estar presentes. Luego hacemos un análisis e investigaciones de incidentes. Esto es relación a eventos que han ocurrido anteriormente. Mediciones ambientales, entonces esos factores que están en el espacio, no necesariamente tiene que ser el medio exterior, también puede ser medios interiores, donde haciendo una identificación de las condiciones ambientales se puede obtener mucha información que nos sirva para establecer acciones concretas de mejora, medidas de control y siempre, y muy importante, la utilización de elementos de protección. Entonces, en la parte de seguridad industrial es importantísimo tener en cuenta esa pirámide que está ahí: protección, prevención y seguridad, ya que de ello depende el buen accionar en una industria y garantizar la seguridad y la vida de sus trabajadores. Otro concepto que quería que tratáramos es el de peligro. Lo definimos como fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Entonces no es un peligro determinado, puede ser una fuente, una situación o un acto. Entonces ahí se encuentran algunos ejemplos de cuando es una fuente, una situación o un acto. Entonces tenemos como ejemplo para una fuente, hablando del tema del procedimiento para el cemento, el ruido generado por el secado del material en un horno rotatorio. ¿Cuál es nuestra fuente de peligro? Va a ser ese ruido excesivo en esas maquinarias pesadas. De pronto hay compañeros que ya han trabajado en ese tipo de industrias, conocen que los ruidos son bastante fuertes, son bastante molestos. Por lo general se tienen equipos de protección contra el ruido. Una situación concreta es cuando se transita por una zona con presencia de ruido. Entonces un pasillo que esté mal diseñado o que tenga el piso suelto, que pueda llevar a un accidente, o que esté resbaloso y pasemos por ahí y nos podamos resbalar. Es una situación concreta que se da, que se puede presentar en un peligro. Como un acto, ingresar a un área donde hay este tipo de ruidos, sino en el equipo de protección adecuado. Entonces todas esas situaciones o todos esos ítems pueden llevar a peligros latentes y que pueden afectar de una u otra manera la vida de los trabajadores. Puede ser que el peligro genere una situación concurrente, es decir, en un instante determinado, así como también para nuestro ejemplo de la fuente de ruido, que a medida que avance el tiempo genere problemas en la audición de los trabajadores. Y un riesgo lo definimos como la probabilidad de que ocurra algún evento peligroso o que pueda ocasionar daño en la salud de los trabajadores. Entonces tenemos una combinación entre probabilidad y consecuencia. Normalmente hay unos índices de medición tanto para probabilidad como para las consecuencias, en las que tenemos pues que alta, media, baja, y para las consecuencias leve, grave, muy grave o mortal. Esas combinaciones de probabilidad y consecuencia son las que definimos como riesgo. Siguiendo con nuestro ejemplo, entonces, ¿un riesgo cuál es? La sobreexposición al ruido. Es un riesgo que está latente ahí y como consecuencia, lo que les comentaba anteriormente, puede llevar a problemas a futuro en la audición de los trabajadores, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta estos conceptos para la parte de riesgo y para la parte de peligros. Identificación de peligros, entonces lo definimos como los procesos en los cuales establecemos si hay un peligro y cuáles son las características de este. Esto nos conviene hacerlo ya que podemos mediante esas identificaciones establecer planes concretos de mejora, ya sea pues de eliminar completamente un peligro o de reducirlo al mínimo posible. Entonces es importante el tema de la identificación de peligros. La evaluación del riesgo, entonces es un proceso para determinar el nivel del riesgo asociado a la probabilidad
de que este riesgo pueda suceder y el nivel de severidad de las consecuencias que pueden ocurrir dado ese riesgo. Entonces recordemos cuando hablábamos de riesgo que teníamos una combinación entre probabilidad y consecuencia. Al momento de evaluar un riesgo tenemos que tener en cuenta estas medidas tanto para la probabilidad y tanto para la consecuencia. Es importante en la evaluación de riesgos definir cada una de, estos dos grupos, tanto para probabilidad y para consecuencia. Entonces generalmente como algoritmo para la identificación del riesgo o para la evaluación del riesgo es primero identificarlos, analizarlos y valorarlos. En la parte de la valoración es donde establecemos qué tan grave o qué tan severo puede ser para la probabilidad y para las consecuencias. Y como una recomendación que se nos hace y muchos países adoptan este modelo o esta matriz para la identificación de peligros y la identificación de riesgos es como un seguimiento de modo horario. Nos recomiendan siempre documentar y actualizar cada uno de esos potenciales riesgos o potenciales peligros. Y hay que tener en cuenta acá para actividades que sean rutinarias y no rutinarias. Llamamos actividades rutinarias esas que se hacen de manera constante. Por ejemplo, cuando tenemos un trabajo en oficina y todo el tiempo o la mayor parte de tiempo lo trabajamos en una oficina con nuestros equipos directamente en la oficina. Las actividades no rutinarias son cuando rompemos ese esquema. Entonces, si de 7 días o de 5 días a la semana trabajamos en la oficina y un día vamos a hacer una práctica de campo. Entonces esa sola práctica que rompe con las actividades rutinarias las definimos como no rutinarias. Ocurre lo mismo para situaciones internas y externas. Entonces las internas son las que ocurren dentro de una instalación y las externas ya es cuando estamos, digámoslo así, expuestos al exterior, ¿cierto? Debe hacerse pues para maquinaria, para herramientas, para equipos, para cada uno de los elementos que puedan generar algún tipo de riesgo o algún tipo de peligro. Y por lo general es misión de todos los trabajadores estar atentos a la identificación de los riesgos o de los peligros, ya que muchas veces sucede en empresas que las personas identifican un riesgo, pero se hacen los de la vista gorda o se hacen los locos y argumentan que pues no es el trabajo de ellos. Entonces, procurar el bienestar de todos los agentes en una empresa o en una industria es responsabilidad de todos. Entonces vamos ahora a hablar de algunos tipos de riesgos presentes. Hay muchas clasificaciones. Yo los que traigo acá a colación son los riesgos dados por nuestros ejemplos prácticos aplicados a la industria, en especial a la industria cementera como nuestro material de análisis. Dependiendo del tipo de bibliografía a la que ustedes acurran o el material de consulta, van a encontrar algunas otras clasificaciones, pero las más generales son las que vamos a presentar a continuación. Entonces los primeros de los que vamos a hablar son los riesgos biomecánicos y decimos que estos son los generados por la realización de esfuerzos, movimientos repetitivos en las extremidades o en otras partes del cuerpo con o sin carga. Entonces este tipo de riesgos pues son como los más comunes, ¿cierto? Cuando hacemos acciones repetitivas, entonces si nos vamos a un taller en el que se doblan varillas, esa acción de estar doblando constantemente esos materiales pues generan un riesgo que a futuro puede tener algunas consecuencias. Otro tipo de riesgos biomecánicos es el exceso de trabajo, digámoslo así, frente a un computador y siempre en una misma posición en la cual una persona pues no tiene mayor movilidad. Por eso es que muchas veces cuando hacemos este tipo de trabajos nos recomiendan el tema de las pausas activas o los estiramientos activos.
con la idea de evitar estos tipos de riesgos. Dentro de estos riesgos biomecánicos se pueden presentar otros que son muy comunes en las industrias, como la caída de personal, y estas se pueden deber al mal estado de las superficies por donde se transita. Hay industrias que ya son un poco viejas, entonces sus instalaciones no están en las mejores condiciones. Puede que los pasillos estén desgastados, entonces una persona, un operario va caminando por uno de estos pasillos, se tropieza, se cae y pues esto le genera lesiones. Otra característica pues es por los obstáculos en las vías de tránsito. Cuando se trabajan, por ejemplo, en bodegas en las que hay muchos materiales sueltos, y una persona que va transitando por ahí puede que no vea una caja pequeña y termine ocasionando un accidente. El mal estado de las superficies debido a derrames de productos o sustancias de cualquier tipo. Entonces pues a veces pasa muy comúnmente en la industria petrolera, en donde tienen las tolvas o las calderas, que hay filtraciones de líquidos, y esas filtraciones pues caen al piso, los operadores pasan por ahí, se pueden resbalar y pueden tener algún tipo de accidente. Igual el uso de productos de limpieza resbaloso, esto es muy común en cualquier empresa o en casi cualquier lugar, ¿cierto? Por eso pues cuando la gente de aseo o, o el personal de limpieza coloca el aviso de que hay que tener cuidado con el piso húmedo para no resbalarse. Superficies irregulares o superficies desgastadas, de lo que ya hemos hablado, y el uso de cintas antideslizantes. Entonces es recomendable, según el tipo de piso por el que se transite, poner este tipo de cintas. Hay algunas pinturas que se encargan de esa parte antideslizante para minimizar el riesgo en accidentes de este tipo. En nuestras industrias también se puede presentar caída de objetos. Entonces tenemos algunas pues muy comunes: caída de objetos por desplome o derrumbamiento. Entonces si ustedes se fijan, cuando se transporta la piedra caliza para la industria petrolera, por lo general bueno, y dependiendo también de donde se encuentre la cementera, se transporta en bandas transportadoras, y en muchas ocasiones son como en declive. Puede ocurrir que una de estas piedras se cae y le caiga algún operario encima. Es muy importante en este tipo de industrias los elementos de protección personal para salvaguardar la vida. Caída de objetos por manipulación. Entonces imagínense ustedes el escenario en el que estén haciendo un mantenimiento en altura. Entonces, por ejemplo, en una instalación eléctrica, que es como muy común verlas en la ciudad, están los operarios allá arriba trabajando y se les cae un aparato de medición. Si hay alguien que no esté bien ubicado en ese momento, ese aparato le puede caer en la cabeza y le puede quitar la vida. Por eso siempre cuando hay trabajos en alturas se delimita la zona en la que si hay caída de algún objeto, no haya nadie en esa delimitación que se hizo para evitar ese tipo de accidentes. Bueno, en esta parte también hablamos de objetos que se desprenden. Entonces, si un objeto instalado a una altura por el paso del tiempo o de operación, puede ser que se desprenda y que termine cayendo y perjudicando a alguna persona. O si estamos caminando por un pasillo alto y hay objetos en ese pasillo, puede hacer que por ejemplo, si hay unas barrillas en altura y nosotros las pisamos, nos podemos resbalar y podemos caer desde una altura pues considerable, o que puede causar la pérdida de la vida. Entonces es importante las medidas de seguridad para evitar ese tipo de accidentes que estamos describiendo. Otros riesgos comunes son los riesgos de contacto, y en plantas grandes muy común el riesgo de contacto térmico, porque van a haber aparatos que generan grandes cantidades de calor. Si analizaron los documentos presentes en el módulo, vieron que se utilizan varios tipos de hornos, ¿cierto?
Y esos hornos, por su altura y por sus dimensiones, o sea, son hornos bastante grandes, en los que si no se dan las condiciones adecuadas, una persona pues está cerca a este tipo de maquinaria, puede sufrir algún tipo de daño. En otros casos, cuando se trabajan con temperaturas muy frías, ocurre lo mismo. Entonces, no sé, en la industria de carnes, que tienen que conservar la carne en cuartos fríos, si no se tienen las medidas de protección, puede afectar a alguien que esté en contacto con las superficies frías directamente o con los productos, etcétera, etcétera. Los riesgos de contacto eléctrico, también muy comunes en las industrias, y este pues es ocasionado por el contacto directo con energía eléctrica. Por eso pues una de las recomendaciones iniciales en las instalaciones de las industrias es definir muy bien el proceso de instalación de la parte eléctrica para evitar que se puedan presentar algunos peligros dados por el contacto con estos instrumentos, y más cuando se utilizan maquinarias grandes que consumen pues amperajes muy altos o voltajes muy altos, están dadas a la generación de estática o de corrientes estáticas que en algún momento pueden generar algún tipo de accidente. Entonces, si se genera un campo alrededor de un dispositivo, por ejemplo un transformador que nos sirve de fuente para uno de estos hornos, o para un molino, y se generan corrientes estáticas alrededor, si no tenemos la distancia pertinente y estamos muy cerca a ese transformador, puede ocurrir algún tipo de situación, alguna quemadura directamente o riesgos a futuro como de los que hemos hablado anteriormente. Otros riesgos denotados en la parte de contacto son los riesgos de explosiones, y bueno, lastimosamente o lamentablemente también son comunes en las industrias pesadas, que se pueden generar dada efectos de roces o de fricciones dados por incendios, chispas mecánicas, a la irresponsabilidad muchas veces de los trabajadores que fuman en lugares en donde no deberían hacerlos, o si se produce una chispa, digamos las escobillas de un motor producen una chispa y en ese momento hay un gas circundante en nuestra área de trabajo, puede hacer que esa chispa generada pues haga efecto y ocurra una explosión por el gas que estaba en ese momento. Entonces es importante porque un alto índice de vidas en la industria se pierden por el tema de las explosiones. Otros riesgos comunes son los riesgos higiénicos, y estos están un poco más hacia el lado de lo fisiológico o de esas actividades que estábamos hablando hace un momento, que pueden en un momento no representar un peligro, pero la constancia o la rutina hacen que a lo largo de tiempo se puedan ir presentando. Acá tiene que ver mucho con la manipulación de agentes físicos, químicos, biológicos, y todo esto pues a futuro puede que represente un daño directamente a la salud. Entonces, pues como por poner un ejemplo, de pronto ustedes han escuchado el tema del asbesto. En Colombia pues que está en proceso de prohibición. Muchas personas que trabajaban en la extracción de asbesto y pues en la producción de distintos tipos de productos derivados de este, a lo largo de su vida el contacto con este material los llevó a desarrollar un cáncer, y muchas personas se han muerto dado ese cáncer. Entonces, si bien en un momento determinado no representaba un riesgo o no representaba un peligro, el constante o la constante exposición a este material generó este tipo de problemas en el futuro. Este tipo de riesgos los llamamos higiénicos. Algunos de estos pues se presentan por la exposición a temperaturas extremas, exposición a sustancias tóxicas como el ejemplo que estábamos hablando, exposición al ruido, de lo que hablamos en la primera parte, exposición a vibraciones, exposición a polvo, humo y vapores. Entonces directamente este de
Polvo, humo y vapores también es muy común en las industrias madereras, ya que esa viruta que desprende la madera genera problemas respiratorios. Es muy común que se agudicen las medidas de protección en las industrias madereras, que a veces son como muy tradicionales y no se tienen en cuenta este tipo de problemas. Y acá ahora traje algunos ejemplos sobre los riesgos comunes en las instalaciones cementeras. Solamente traje un par de ejemplos, hay varios, ustedes los pueden consultar ahí en el material del módulo. Entonces el primero es relacionado con el cargue y transporte de materiales en la cantera. Este tipo de riesgos ya van directamente relacionados con la operación o con la maquinaria. Los anteriores son de una manera más general, ¿cierto? Entonces, dados por el cargue y transporte de materiales, pueden ocurrir atropellamientos, caídas de material, colisión entre máquinas, atrapamientos, golpes, posturas estáticas. Esto hace referencia pues a estar siempre en una misma postura, y a veces para los transportadores pasan muchas horas en una misma posición, y a futuro pues esto les va a generar muchos inconvenientes en la salud. El tema de las caídas también es muy común, dado que las canteras por lo general se presentan en declives. Entonces los vehículos de transporte tienen que subir montañas para poder transportar estos elementos. Pueden caerse materiales como las rocas que se explotan, y pues si no hay las medidas suficientes de protección, pueden generar accidentes. Accidentes de tránsito por deficiente visibilidad. Esto también lastimosamente es muy común que ocurra. A veces las zonas no están delimitadas correctamente, o no hay mecanismos en las cuales el conductor pueda ver muy bien lo que ocurre más adelante del camino, y puede llevar a que se presenten accidentes. Exposición a temperaturas extremas. A veces cuando se hacen trabajos manuales en la extracción de materiales, hay pues trabajadores que están allá en zonas bastante calientes bajo la luz del sol, y esa exposición constante pues puede llevar a situaciones de daño en la salud. El tema del ruido y las vibraciones también pues son muy constantes en este tipo de industrias. Como medidas preventivas para esta parte del cargue y el transporte, entonces se aconseja señalizar muy bien el área tanto de los peatones como el área vehicular. Revisión de las máquinas y de los vehículos. Siempre es muy importante el uso de los elementos de protección personal, los que conocemos como EPP. Cuando se transportan pues cargas pesadas, se da un rango de velocidad adecuada en la cual se debe transportar este tipo de elementos. Esas velocidades por lo general son bajas, ustedes de pronto lo han visto cuando se transportan distintos tipos de materiales, en que pues esos vehículos pesados a veces no van a más de 30 o a 40. Es una velocidad recomendada y que busca o se utiliza como un mecanismo de protección. El uso de mecanismo de alarma de marcha atrás para vehículos. Entonces cuando un vehículo está dando reversa, ustedes de pronto se han dado cuenta que suenan alarmas bastante identificables, ¿cierto? A veces pues le colocan algún tipo de melodía concreta, pero son muy sonoras, y es una buena medida, indicando pues que hay que tener precaución. Bueno, el trámite de permisos de trabajo, esto con el fin de evitar situaciones concretas. Todo tipo de industria pues se debe manejar con este tipo de trámites, y garantizar la capacitación periódica a operadores de maquinaria amarilla. Ocurre muchas veces que se contrata a una persona en una de estas industrias y solo se le da una capacitación al inicio, no vuelve a tener capacitaciones. Pasan los años y el operario pues solo se quedó con esa capacitación. Entonces recordemos que hay normas que indican muchos factores, las normas se actualizan, los procedimientos se actualizan, entonces es importante garantizarle a los operarios
capacitaciones periódicas. Otro ejemplo de los que le traje fue el de las bandas transportadoras. Entonces, algunos riesgos que se pueden presentar en las bandas transportadoras son la exposición a agentes físicos como material particulado y también el tema del ruido. Entonces, ocurre pues que si no tenemos los elementos de protección adecuados, si estamos manipulando algún tipo de sustancias, pues puede generar inconvenientes en la salud más adelante. Estas bandas transportadoras tienen unos motores muy robustos porque pues a veces mueven mucha carga. Entonces, entre más robusto sea el motor, pues más ruido va a presentar. El tema de atrapamiento también es muy común. A los operarios se les da muchas veces si se quedó una roca varada en una parte de la banda, meter la mano y sacar la roca manualmente. Y es una mala práctica, pero puede llevar a un accidente, ¿cierto? Algún tipo de mutilamiento y es lo menos deseado. Golpes por objetos en manipulación, entonces ocurre lo mismo. Si se está haciendo una clasificación, por ejemplo, del tamaño de las rocas manualmente, se nos cae una de estas rocas y nos puede caer en un pie o le puede caer a un compañero. Entonces es importante la correcta manipulación y siempre el tema de la protección personal. Proyección de fragmentos, ocurre pues que muchos pedacitos de la banda transportadora se van a caer, también por la vibración que ocurre, por la pendiente en la cual se esté transportando. El contacto eléctrico, dado los motores, que por lo general son de tipo eléctricos, pueden llevar a riesgos de contacto eléctrico. El tema de las caídas también se presentan acá, etcétera. Como medidas para el tema de las bandas transportadoras, entonces es esencial el uso de equipo de protección personal, protección para todas las partes que se accionen, es decir que por lo general se busca que la banda esté cubierta con el fin de que se puedan evitar cualquier tipo de accidentes. Eso va relacionado con el tema del encerramiento. Entonces, si ustedes se fijan en la gráfica que vemos acá, por lo general las bandas transportadoras van como en un arco o en una curva, y esto es para evitar que se caiga la mayor parte de material posible. Es una medida de protección. Otros, pues el tema de retirar el fluido eléctrico antes de entrar a manipular los elementos que se encuentran en la banda, es decir, desconectar o apagar la banda para evitar cualquier tipo de inconveniente. Antes de tener contacto con la banda, pues se aconseja parar completamente la cinta de la banda. Y cuando se realiza mantenimiento, dado que las bandas pues son equipos bastante robustos, siempre debe haber personal especializado. De pronto lo vemos como muy sencillo, pero internamente es un equipo complejo, sobre todo pues para la parte de la lubricación y de sus componentes internos. Bueno, ese era como a grosso modo algunos temas que quería tratar con ustedes. Exactamente, sí. Y ahora vamos a discutir un poquito el tema de la tarea. Si tienen algún tipo de preguntas, porfa me las hacen saber ahí por el chat. Doy saludo a Hamilton, a Henry, que se encuentran en este momento conectados. Y como lo dice Henry, claro, el uso de botas antideslizante es uno de los equipos de protección pues obligatorios, ¿cierto? Bueno, entonces en la actividad 1 lo que planteamos es lo siguiente. La idea es hacer una identificación de los riesgos que se presentan en los lugares en los que ustedes están trabajando. Definir los equipos de protección adecuados para prevenir ese tipo de riesgos. Y indagar si se han presentado accidentes en los últimos 6 meses. Y la última parte pues ya relacionada directamente con el tema del mantenimiento y los procedimientos que se han ejercido para evitar que se presenten los riesgos.
Entonces, chicos, como unas recomendaciones para el desarrollo de esta actividad, primero, aplicar normas. Apliquen las normas. Ustedes saben que en las normas se plantea que hay que llevar una portada, de pronto el tema de hacer una introducción, el contenido y sacar algunas conclusiones. Acá pues se establece en la actividad que se debe concluir. También traten de ser lo más gráfico posible, es decir, utilicen imágenes, utilicen fotos, tanto de la parte en la planta como de los equipos de protección personal. Es importante, pues eso le da, digámoslo así, una ventaja a, a la presentación del trabajo. Y la segunda actividad, pues como ustedes saben, es la evaluación. Les comentaba al inicio que para este curso vamos a trabajar con el tema de la industria cementera, pero la idea es que tengamos bases en ese caso de estudio y lo podamos llevar a nuestros campos específicos, es decir, a donde ustedes trabajan puntualmente. Entonces eso era lo que les quería decir. Me indican por favor si hay alguna pregunta. Bueno, Henry, a ti por estar presente. Esta grabación yo se las subo pues para los compañeros que no pudieron estar y si ustedes pues gustan verla después para que la tengan ahí. Va a quedar en la parte de conferencias y también la voy a subir ahí en la parte de módulos. Ok, Hamilton, pues eh, ¿qué podemos hacer? Si tú quieres, te puedo calificar sobre esa actividad que ya realizaste. O si no, envíame una segunda versión, me la envías al correo, como esa actividad todavía está abierta y yo te la califico sobre la que me envíes al correo si quieres hacerle algún tipo de modificación. No me parece perfecto. La idea es hacerla directamente con su sector de aplicación. Sí, sí, yo me pongo a calificarla. Yo creo que mañana ya deberían aparecer esas notas. Sí, no hay problema, Hamilton. Si quieres dejar esa, no hay problema. Ok. Listo, chicos, apreciados estudiosos, y no hay más preguntas. Les agradezco a los dos por estar presentes. Cualquier duda o cualquier comentario que tengan, por favor me escriben. Estamos ahí en constante comunicación. No olviden, si les falta alguna actividad, realizarla antes de esta semana. Las voy a dejar abiertas hasta el fin de semana, pues para que tengan tiempo si les falta realizar alguna actividad. Y nos veríamos en en la siguiente clase. Bueno, listo, chicos. Entonces que tengan una buena tarde y gracias por participar nuevamente. Nos estamos hablando. Hasta luego. You are now muted.